me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Vamos a adorarle. Sí, Señor, te seguimos, te adoramos. No hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo murió por mí, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Estamos en tu presencia, Padre. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré. Vamos a decirlo todos juntos. Yo te
mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. El mundo pasa, pero tu palabra permanecerá. Tu historia en la cruz testificará que eres la verdad. A pesar de la tempestad, estaré y aprenderé este corazón a confiar en él.
Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Recuerda que somos la iglesia en todo lugar, así que en donde estés el día de hoy, al conectarte con nosotros, alabar el nombre de Dios juntos y escuchar su palabra de Dios juntos, yo sé que estamos siendo realmente la iglesia y mi intención y nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que realmente podamos estar viviendo de una manera como lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Hechos, cuando la iglesia inició y empezaba en hogares donde la presencia de Dios estaba ahí. Así que el día de hoy es un gozo que estés con nosotros. Estamos ya casi terminando el mes de enero. Yo no sé si te has puesto a pensar realmente lo rápido que avanza el tiempo. Yo sé que quizás apenas estamos empezando a encontrar cierta rutina o normalidad, empezando un nuevo año con nuevos propósitos, y empezamos el año con una serie titulada El Secreto. Y el día de hoy estamos terminándola. Y es el secreto de una vida bendecida, porque yo sé que todos anhelamos una vida mejor, todos anhelamos una vida de bendición. El poder pensar que en este año podemos llegar a alcanzar mucho más y recibir de esas bendiciones de Dios mucho más de lo que experimentamos el año anterior. Y la primera semana definimos algo que era bastante básico y que es bastante fundamental cuando hablamos de la bendición de Dios en nuestra vida. Y es el hecho de que una vida de bendición, una vida bendecida, es una vida de obediencia. Es una vida que obedece la palabra de Dios, una vida que obedece la voz de Dios cuando Dios te habla y te dice a través de su palabra, y la obedecemos. Y realmente lo que podemos esperar en este nuevo año, en esas nuevas metas, en esos nuevos deseos y propósitos, es recibir esa bendición de Dios. Pero recuerda que no podemos esperar la bendición de Dios si no estamos obedeciendo su voz. No podemos esperar esa bendición si estamos en desobediencia a lo que Él te está diciendo, a lo que Él está diciéndonos a través de su palabra. Y la primera semana había una frase que repetimos varias veces por un par de semanas, y es esta frase pequeña: la obediencia es mejor. Y realmente eso es lo que Dios desea de nosotros, ¿no? El que podamos ser obedientes a lo que Él nos llama a hacer a través de su palabra. Y en la segunda semana hablamos un poco del hecho que Dios en su palabra nos dice múltiples veces que Él desea ser el primero en nuestra vida. Y el secreto de una vida bendecida es entender y saber que Dios es lo primero y debe ser lo primero en nuestra vida. Ponerlo a Él primero, ponerlo a Él antes que un trabajo, antes que un proyecto, ponerlo a Él antes que cualquier negocio o oportunidad que puedas tener, ponerlo antes que quizás las cosas materiales que este mundo nos puede ofrecer, ponerlo antes de cualquier cosa. La palabra dice buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás, lo que significa que debemos de buscar realmente a Dios y agradarle a Él, buscar su bendición, su protección, su voluntad, su dirección, buscarlo a Él primero, ponerlo por encima de todo. Y dijimos entonces que cuando hablamos de este nuevo año y de esas nuevas metas y propósitos, también el secreto de una vida bendecida es el poder realmente ser obedientes. Como lo dijimos, es ponerlo a Él primero. Entonces no podemos esperar la bendición de Dios si no lo ponemos a Él primero, ni es lo primero o está por encima de todo lo demás. Y eso es bastante importante porque en la Biblia, la semana pasada hablábamos un poco de cómo realmente el ser Dios primero significa obviamente lo primero en tu tiempo, tu primer amor, que tu pensamiento, que tu deseo de agradar a alguien sea a Él primero. Y en la palabra de Dios también nos dice que cuando habla de finanzas y de su provisión en nuestra vida, que Él también desea que lo pongamos a Él primero, y Él designó el 10% de lo que Él nos da para Él. Él lo hizo y lo considera santo delante de Él. Y hablamos del hecho que el diezmo, ese 10% de lo que Él pide de nosotros, realmente es una prueba. Y quizás cuando hablamos de prueba, tu primer pregunta es, bueno, ¿qué prueba? ¿O a qué te refieres, no? Y bueno, es el hecho de probar nuestro corazón, si realmente Él es lo primero en nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Realmente es una prueba a nuestra fe, en el hecho de nosotros realmente creer que el 90% con la bendición de Dios va a ser más que el 100% sin la bendición de Dios. Realmente es esa prueba a nuestro corazón, a creer, a nuestra fe.
si realmente creemos que Él es fiel y Él nos anima y nos dice, más bien hasta nos reta a decirme, pónganme a prueba y vean si realmente yo soy fiel y si yo cumplo mi palabra. Y que podamos ver si realmente, para cuando hablamos de nuestras necesidades y responsabilidades, el 90% bendecido por Dios va a hacer mucho más que ese 100% sin su bendición. Entonces, algo que hablamos la semana pasada, que es muy cierto y válido, muchas veces todos tenemos esa intención y el deseo de darle a Dios eso, ¿no? Pero quizás al final del mes se acabó esa cuenta, se acabaron los fondos en la cuenta y por lo mismo no podemos hacerlo. Y es ahí donde entonces viene nuestra fe. Quizás lo que tenemos que hacer simplemente es, aunque el deseo está ahí, quizás ponerlo a Él primero encima de todo lo demás o antes de pagar todo lo demás. Entonces quizás lo que pudimos hablar y definir es que nunca te va a alcanzar para diezmar si no es o es hasta que le des el diezmo primero. Nunca te va a alcanzar para hacerlo hasta que no lo hagas primero. Eso debe de ser el primer paso, eso debe de ser lo primero y entonces te vas a dar cuenta que lo demás Dios va a suplir a esa necesidad y Dios se va a encargar de eso, porque cuando estudiamos en el libro de Malaquías nos damos cuenta que al no hacerlo de esa manera venimos y caemos en cierta maldición en el cual menciona que hay un devorador. El enemigo va a tratar de quitarse y consumir todo lo que tienes restante, ¿no? Una vez tú decides hacer eso. Entonces nos damos cuenta cómo realmente esa bendición de Dios, al nosotros dar ese paso, lo que activa es su protección realmente sobre ese devorador para que eso no suceda. Y realmente mi deseo, cuando hablamos un poco de eso, más bien es el poder tener claridad y el poder entender de la bendición que es el dar, de nuevo, una vida bendecida. Es una vida de obediencia, es una vida que pone primero a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Y el día de hoy vamos a estar terminando esta serie hablando del hecho que nosotros también debemos de continuar estudiando su palabra. Una vida de bendición va a ser una vida que está estudiando, que está meditando en la palabra de Dios y que la está aplicando en su vida día a día. Así que quiero animarte, ahí donde tú estás el día de hoy, que saques tu Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios y hay unos pasajes bíblicos que quiero compartirte que nos van a animar y nos van a recordar más bien de realmente eso que Dios nos llama a hacer, que es a estudiar su palabra y el beneficio y esa bendición que viene a nosotros hacerlo. Fíjate, hay un pasaje muy conocido y que es bastante favorito, especialmente en mi corazón, y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 8, y quizá lo has oído antes, y dice lo siguiente: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo sé que esas últimas líneas es la que todos deseamos, ¿no? Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero nos está diciendo claramente qué debemos hacer para obtener esa consecuencia o para obtener ese resultado. Es claro lo que está diciendo que va a ser la consecuencia y lo que debemos hacer. Yo recuerdo, hablando de consecuencias y de decir claro lo que va a suceder ante una acción de parte nuestra. Yo recuerdo, mi esposa cuenta una historia cuando mi hijo Cristian estaba mucho más pequeño y estaba batallando con el no querer hacer una tarea y tenía que leer un libro o algo en particular. Yo recuerdo que Jessica, mi esposa, le dice, bueno, Cristian, tienes dos opciones. O lees esto que te estoy diciendo que tienes que leer, o te voy pao, ¿no? Entonces, o mejor dicho, o lees lo que te estoy diciendo o vas a leerlo igual, pero encima te voy a corregir. Nosotros decíamos pao, el corregirlo, ¿no? Con el cincho. Entonces, o lees, o igual lees y te doy pao, ¿no? Entonces, por alguna razón, escogió el pao, que igual, independientemente, le tocó leer, ¿no? Yo creo que en nuestra vida muchas veces, aunque quizás leemos pasajes como este, ¿no? Que dice, medita en la palabra de Dios constantemente, sabemos cuál es la consecuencia, qué es lo que deseamos, pero a veces no lo hacemos. Y lamentablemente no lo hacemos. Y aquí nos está diciendo claramente, dice, estudia constantemente. Y quizás esa es la parte que quizás no te gustó.
Porque dices, no, es que no me gusta estudiar, no me gusta leer, no me gusta tener que estar estudiando. Y quizás te regresó a tu infancia, ¿no? Cuando tenías que estudiar. Y yo recuerdo obviamente, en todos los diferentes niveles académicos, ¿no? que tuvimos que pasar, pero lo que más viene a mi mente yo creo que fue la primaria. Yo creo que es donde uno más batalla en tener que estudiar. Y que mi mamá realmente nos hacía estudiar por un periodo de 1 o 2 horas, ¿no? No era nada más que entrar y como unos amigos míos hacían, ¿no? Que les decían que era hora de estudiar y después de 10 minutos ya estaban afuera jugando porque ya habían estudiado, ¿no? Ese no era mi caso. Yo recuerdo que no me ponía a estudiar, era encerrado en mi cuarto, con la puerta cerrada, en mi cama con los libros ahí estudiando y repasando esa información, y era 1, 2, a veces hasta 3 horas. Pero mis amigos ya después de 10, 15 minutos de haber estudiado ya estaban disfrutando y jugando allá afuera. Y quizás eso explica por qué ellos estaban entonces siempre en los primeros 3 lugares de los últimos 10 de la clase. Siempre eran los primeros 3 de los últimos 10 en la clase, ¿no? Y yo creo que ahí demuestra que eso no era realmente la manera de estudiar. Eso no es estudiar. Ahora sé que todos tenemos diferentes definiciones quizá de lo que significa estudiar. Para muchos el estudiar es nada más leer un contenido y ya está, o para otros es el leer y vocalizar o repasar o repetir cierta información, y pueden haber muchas maneras de estudiar o definiciones de lo que es estudiar, pero el diccionario dice que estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que su abuelita, especialmente era la que les decía, o su abuelito era el que les decía lo siguiente: hay que leer para ejercitar el cerebro, ¿no? Yo creo que entendemos el término de ejercitar. Y nos decía que hay que leer para ejercitar el cerebro. Realmente yo creo que era la mejor definición de lo que estudiar significa, ¿no? El hecho de leer lo que la mente está procesando y estás de alguna manera ejercitando tu mente, ejercitando tus pensamientos. Y si te preguntas cómo es que uno ejercita la mente, pues bueno, es leyendo, ¿no? Es realmente a través de la lectura. Y aquí nos está diciendo el pasaje leer constantemente, estudiar constantemente. Pero nos está diciendo qué específicamente es lo que debemos de estudiar constantemente. No nada más estudiar por estudiar o estudiar lo que tú quieras leer, ¿no? Nos está diciendo este libro de instrucciones, refiriéndose directamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro de instrucciones de nuestro diario vivir que nos va a iluminar. Y este pasaje realmente nos está animando a estudiar, y más bien va un poquito más allá de simplemente estudiarlo, porque de nuevo para muchos el estudiar significa leer, y estudiar por definición es la lectura, ¿no? El ejercitar tu mente. Estás leyendo, pero es un poquito más allá de simplemente leer lo que está enfrente tuyo, porque yo sé que muchas veces podemos leer algo y tratamos de recordar lo que acabamos de leer y no recordamos absolutamente nada, ¿no? Yo sé que te ha pasado cantidad de veces. Leíste algo, te entró un mensaje de tu esposa, lo leíste y en tus ojos está ese signo de interrogación de no tengo idea qué acabo de leer, ¿no? Especialmente si era una lista del supermercado. Pero nos está animando más bien a meditar. Nos está diciendo, medita en este libro de día y de noche. En otras palabras, medita, hazlo todo el día, hazlo todo el tiempo. Y meditación, por definición, el diccionario dice que es la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto o pensamiento. Entonces es la práctica, necesita esfuerzo, necesita concentración en algo o en un pensamiento específico. Aquí nos está diciendo que tenemos que practicarlo, tenemos que dar ese tiempo y concentrarnos en la palabra de Dios, en lo que estás leyendo, en lo que Dios te está hablando a través de su palabra. Entonces, ¿qué significa meditar en su palabra? Bueno, lo primero que vamos a ver es que meditar en su palabra significa entonces enfocarnos en Dios y dejar lo demás a un lado. Es completamente enfocarte en la palabra de Dios, no simplemente leerlo, pero enfocarte en lo que estás leyendo, realmente concentrarte en lo que Dios te está diciendo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estudiaban o cuando estudian, si todavía estás estudiando, tienes la televisión prendida.
Y yo no sé, para muchas personas pueda que funcione y no sé si realmente es efectivo en tu vida o más bien es quizás como de distracción. Pero es imposible tratar de concentrarte en algo, pensar en algo si la televisión está prendida o especialmente si estás viendo un show que te gusta, ¿no? No vas a poder estar estudiando o concentrarte realmente del todo si tienes algún tipo de distracción que está a tu lado. Cuando hablamos de enfocarnos en la palabra de Dios, realmente nos está animando a que practiquemos ese principio y va a requerir que quizás dejes todo lo demás a un lado, que quizás apagues tu televisor, que dejes tu celular a un lado, porque te digo qué es lo que va a suceder. Empiezas a estudiar y de repente te empiezan a entrar que una notificación, que empiezan a contactarte por algo y te va a distraer, nos distrae. Es poder realmente concentrarnos, dejar todo tipo de distracción a un lado y concentrarnos en la palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios es enfocarnos en Él y dejar las otras cosas por un lado. También lo que significa meditar en la palabra de Dios es escuchar más que hablar. Es el poder estar leyendo y estar atento y decirle, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decirme en mi vida el día de hoy? Es más la práctica de escuchar al meditar en la palabra de Dios. ¿Y con qué propósito vamos a hacer eso? ¿Cuál es el propósito o el resultado de enfocarnos y de meditar en la palabra de Dios? Y ahí lo decía el pasaje también, es para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito, para que realmente puedas estar claro de lo que está escrito y lo que debes hacer, para que entiendas y tengas claridad de lo que estoy comunicando en mi palabra, porque de nuevo muchas veces leemos algo pero no estamos claros, leemos algo y no lo entendemos, leemos algo y no lo recordamos, leemos algo y realmente no tenemos ni idea qué es lo que acabamos de leer. O quizá escuchaste algo y igual, entró por aquí, salió por acá. No tenemos un tiempo para realmente concentrarnos y asegurarnos entonces que si entendemos lo que está ahí, vamos a poder obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque recuerda que esa base a una vida bendecida es la obediencia. Lo hablamos la primera semana. Para poder obedecer la voluntad de Dios, entonces necesitas saber cuál es su voluntad y lo vas a saber estudiando su palabra. Ahora, una vez ya sabes y conoces qué es lo que la palabra de Dios dice, pues ahí viene la práctica y nos toca obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que leerla y aplicarla en nuestra vida, porque no sirve de nada el que la conozcas, el que la sepas, pero no la estés aplicando en tu vida. Va a ser igualmente inefectiva. No va a haber realmente ese resultado de bendición que anhelamos. Tenemos que aplicarla en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de meditar en su palabra, vamos a pensar que meditar en su palabra es el proceso de aprender a escuchar a Dios y aplicar su voluntad en nuestra vida. Y es un proceso. Es el proceso de aprender a escuchar su voz a través de su palabra y lo que te está diciendo, y entonces aplicar su voluntad en tu vida, obedecer lo que te está llamando a hacer. Y fíjate lo que nos está diciendo: cuando hacemos eso, la consecuencia, cuando obedecemos y estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, dice que entonces solamente así o solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y yo sé que todos anhelamos de alguna manera esa prosperidad, esa bendición de parte de Dios. Todos anhelamos el triunfar y tener éxito en todo lo que hacemos, ya sea si eres en los estudios, el tener éxito en los estudios, si eres un hombre de negocios o mujer de negocios, tener éxito en tu negocio, tener éxito en el trabajo, en la carrera que desempeñas. Y sabes, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay una bendición al nosotros estudiar, al meditar y al aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y va a ser una vida de bendición. Más adelante, el rey David escribe un salmo y narra y nos dice algo similar. En el Salmos 1, el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados en las orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y nos damos cuenta que vuelve a mencionar
de ese deleite, de ese placer, de esa alegría, de ese gozo, de esa satisfacción que hay al meditar en la palabra de Dios día y noche, y que nuevamente nos dice esos resultados, dice que prosperan en todo lo que hacen. Y muchas veces prosperan, o el término de prosperar quizás se ha también mal usado, de alguna manera también ha afectado la vida de muchas personas que no realmente creo que no se entiende o se tiene claridad de lo que realmente Dios desea. Él desea esa obediencia, Él desea que nosotros nos deleitemos, que nos gocemos en hacer su voluntad, en hacer lo que Él nos dice en su palabra, en poder meditar en su palabra de día, de noche, todo el tiempo. Y entonces vamos a tener esa bendición de parte de Dios, pero de nuevo Él está viendo tu corazón. Espero que no vea un interés, ¿no? Que las cosas que las hagamos, que Dios nos pida, no sea con un interés de qué voy a sacar o qué voy a recibir, sino que sea realmente un amor genuino, que sea un gozo genuino a Dios, el poder meditar en su palabra. Y que de alguna manera nosotros podamos agradar a Dios al hacerlo. Déjame hacerte esta pregunta, un poquito más de aplicación en tu vida. Si yo te dijera que tengo un manual, tengo un libro, algo que está escrito con ciertas instrucciones que garantizan el éxito en todo lo que haces en tu vida. Si yo te puedo decir, yo tengo este libro, ¿tú lo leerías o no lo leerías? ¿O te interesaría querer saber de qué se trata? ¿O quizás no estarías hasta dispuesto a leerlo detenidamente para saber qué puedes tú usar y cómo la puedes aplicar y seguir cada paso de instrucción en este manual? O si fuera uno de los libros más vendidos, ¿no?, en todo el mundo, con estos secretos, con estos pasos, con estas instrucciones, ¿tú no lo leerías o quisieras saber más? Sabes, lamentablemente no nos damos cuenta, pero ese libro ya existe. La palabra de Dios ya la tenemos con nosotros y es ese manual de instrucciones de bendición en nuestra vida, pero no lo leemos, no la aplicamos. Quizá la leemos, pero no la entendemos y no la aplicamos en nuestra vida. Y te quiero preguntar de nuevo, si tú decidieras leerla, o este libro que te menciono, ¿no? Si tú decidieras leerla o leerlo y te das cuenta que realmente funciona en tu vida, ¿no estarías agradecido? No te podría decir que hasta que no amarías ese libro, esa instrucción, ¿no lo considerarías algo valioso en tu vida? Quizá lo guardarías bien para no perderlo, para que así cuando lo necesites y cada vez que necesites algo lo sacas para leerlo y aplicarlo. Estoy seguro que sí. Y sabes, así de valioso realmente es la palabra de Dios en nuestra vida, pero lamentablemente no la vemos así, no la vemos valiosa, no la vemos importante, y por lo mismo no la estudiamos y no meditamos en ella. Y el rey David reconoció lo valioso que era la palabra de Dios y lo importante que era en su vida. Hablando también de la ley de Moisés, ¿no?, y de la bendición que fue en su vida, en la vida del rey David. Y él nos narra un poquito más adelante en Salmo 119, es precisamente sobre eso. Salmo 119, del versículo 97 al 105, y dice lo siguiente: Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Está aplicando lo que decía la palabra de Dios, medita en ella día y noche. Dice, pienso en ellas todo el día. Sus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción de mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nos damos cuenta realmente lo valioso que era la palabra de Dios para David. David descubrió
ese valor, descubrió ese éxito, descubrió realmente lo importante y maravilloso que era la palabra de Dios, que era no solamente leerla, era meditar, reflexionar, concentrarse y aplicarla en su vida. Dice que lo hacía más sabio que sus enemigos. Dice que tenía mejor percepción que sus maestros. Yo creo que eso nosotros podemos obtenerlo igualmente en nuestra vida al día de hoy, al también meditar en su palabra. Dice que es una lámpara que guía mis pasos. ¿Cuántos realmente, quizás el día de hoy, en este momento, estás en una situación en la cual no tienes ni idea qué debes hacer, a dónde debes de ir? No sabes qué decisión tomar. Quizás te sientes que estás en una encrucijada y no sabes en qué dirección debes de ir. Dice que es una lámpara a mis pasos, la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios y la estudias y la aplicas, es una lámpara que va a guiar tus pasos, que va a guiar tu camino, que va a ser de bendición en tu vida y va a ser una vida próspera. Y ya casi terminó el primer mes, como lo mencionamos al principio, ya casi terminó. Y no sé si tú recuerdas cuáles eran tus metas, te recuerdas cuáles eran esos propósitos, lo que tú querías alcanzar. ¿Cómo te está yendo? ¿En qué dirección vas en base a esas metas y a esos anhelos en tu corazón? ¿En qué rumbo está yendo tu vida? Recuerda que la Biblia está llena de instrucciones para poder realmente alcanzar el éxito y prosperar, para experimentar esa bendición de parte de Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios es un genio, ¿no? Un genio mágico que nada más se pide las cosas y Él las va a hacer y las va a cumplir. Dios no obra de esa manera, pero sí podemos estar seguros que a nosotros ser obedientes, al estudiar su palabra, al meditar su palabra, que Él va a bendecir esa vida, Él va a bendecir la obediencia en nuestras vidas. Y debemos de recordar que la vida bendecida empieza con una vida de obediencia, empieza obedeciendo la palabra de Dios. Y David lo entendió y lo aseguró de esa manera. Él se aseguró de obedecer. Nuevamente el versículo 100 y 101 de Salmo 119 dice: hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos, he obedecido tu palabra, me negué a andar por cualquier mal camino. O sea, estuve seguro de no hacer ni ir en dirección que no tenía que ir para poder permanecer obediente a tu palabra. Y nos damos cuenta de lo importante que la obediencia es. Y David fue obediente a la palabra de Dios, se aseguró de hacer todo lo que estaba ahí escrito. Entonces recuerda que una vida bendecida es una vida de obediencia, una vida de bendición, que es lo que todos anhelamos. Va a requerir esa obediencia de nuestra parte, obediencia a lo que Dios te llama a hacer, obediencia a su palabra, a ponerlo a Dios primero, a ponerlo por encima de todo lo demás, de cualquier deseo, de cualquier anhelo, de cualquier cosa material. Que Él sea lo primero en tu vida, incluyendo nuestras finanzas, incluyendo esa bendición que Él te da, que podamos ser obedientes y darle lo que Él desea, que Él designó, que Él apartó, que Él decidió desde el principio era para Él y que es santo, y que podamos tener fe y creer que Él puede bendecir el resto y que va a hacer mucho más, pero tenemos que confiar en Él. Una vida de bendición es una vida que va a estar dedicada al estudio y la meditación de su palabra, que va a estar leyendo la palabra de Dios, entendiéndola, tomando ese tiempo para realmente meditar y entender y concentrarte en lo que Dios te está diciendo, a poder aprender a escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, entenderla y aplicarla. Que obedezcamos eso que encontramos en la palabra de Dios, pero quiero que podamos estar claros de lo siguiente, que una vida de bendición, una vida para poder vivir una vida bendecida, eso solamente lo vamos a lograr y la vamos a experimentar a través de Jesucristo. Solamente con Cristo a nuestro lado. Sin Cristo, una vida sin Cristo y alejada de Dios nunca podrá experimentar esa vida bendecida que habla la Biblia. Esa vida de bendición que Él desea para nosotros, no la vamos a poder experimentar si no está Cristo en nuestro corazón. Y quizá el día de hoy tenemos que empezar por ahí. Quizá el día de hoy tenemos que empezar reconociendo que necesitamos de Cristo, que Él necesita morar y vivir en nuestro corazón para así poder entonces hacer estas cosas, para poder entonces obedecer su palabra, para poder meditar en su palabra, para poder entenderla y aplicarla, porque el Espíritu de Dios va a venir a ser ese intercesor y nos va a ayudar a entender realmente la palabra de Dios,
pero tenemos que empezar por ahí. Y si tú nunca lo has hecho antes, la palabra de Dios dice que debemos de confesar con nuestra boca que Cristo Jesús es nuestro Señor y aceptarlo en nuestro corazón, que Él murió por nosotros y así nosotros poder entonces recibir el perdón de nuestros pecados y poder ser aceptados delante de Dios y entrar en una relación íntima con Él. Y así entonces nos convertimos en hijos de Dios. Y el día de hoy te quiero dar esa oportunidad. Ahí en donde tú estás, si tú nunca has hecho eso antes, el día de hoy la palabra, como nos dice, tienes que confesarlo. Y confesarlo significa simplemente declarar que Cristo es tu Salvador. Y si no sabes cómo hacerlo, quiero que simplemente repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador, para que mores y vivas en mí y me des vida eterna. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy, créeme que ese fue el primer paso. El primer paso para poder entonces empezar una vida de bendición que Dios realmente desea darte. Empieza obedeciendo a ese llamado, empieza simplemente obedeciendo al hecho que Él desea una relación contigo y tú has podido aceptar esa invitación y recibir ese perdón de parte de Dios. Y a todos los demás que ahora ya somos parte de la familia de Dios, yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo que Él quiere ser lo primero, Él desea ser realmente lo primero en nuestra vida. Y mi deseo y oración es que podamos experimentar esa vida de bendición y seamos obedientes a su palabra. Señor Jesús, te doy gracias porque yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande, Señor, y el día de hoy tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias porque tú nos has dejado este manual de instrucciones, esa lámpara a nuestros pasos que guían nuestro camino, Señor, que podamos leerla, pero no solamente leerla, pero realmente enfocarnos y entender qué es lo que está diciendo tu palabra en nuestra vida, Señor, y que la podamos aplicar, que podamos obedecerla y entonces poder experimentar esa bendición de tu parte, poder experimentar ese éxito que tu palabra describe. Señor, yo te pido que el día de hoy cada mujer, cada hombre, cada niño que está viendo este video, que está viendo este mensaje, Señor, que en estas últimas semanas has estado trabajando en nuestro corazón y entendiendo, Padre, de lo importante que es obedecer tu palabra, de lo importante que es el poder ponerte a ti primero y por encima de todo lo demás, el poder agradarte a ti, hacer tu voluntad, obedecer y darte, Señor, de la manera que tú deseas y lo que tú pides de nosotros, y poder meditar en tu palabra, en este manual y aplicarlo en nuestra vida. Señor, yo te pido que este año, con esos propósitos y con todo lo que deseamos y anhelamos en nuestro corazón, que no olvidemos que todo empieza con una vida de obediencia a tu palabra en todo aspecto de nuestra vida. Señor, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero que recuerdes que el enemigo va a tratar de evitar que hagamos eso, que obedezcamos la voz de Dios, que seamos fieles a su palabra, pero yo te animo a que lo hagas, inténtalo, y que veamos cómo Dios, que nos sostiene en su mano y que Él nos ha tenido ahí todo el tiempo, a través de cada circunstancia, a través de cada situación, y nos está diciendo y nos está retando y nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.